Empezar un poco refiriéndome a las diplomaturas de gestión cultural. En mi caso coordino la diplomatura que tiene orientación en gestión de las artes. En ese sentido me voy a presentar, dirijo el Centro Cultural España Córdoba, que es una institución mixta, hace más de 10 años que funciona en Córdoba, tiene un compromiso con el arte contemporáneo, con los jóvenes, con lo novedoso, con lo tecnológico. Es un centro que dialoga con el gobierno de España y con el municipio. Hacemos un trabajo que creo que es interesante. Y aparte de dirigir ese centro cultural, soy docente en la Universidad Católica a través del convenio con Fundación Abaco, en la Escuela de Teatro Roberto Arlt, que es una escuela provincial. También ahí tengo la cátedra de Producción y Gestión Cultural, y en una universidad de Buenos Aires que se llama Flaxo, en un posgrado que dirige Luis Alberto Quevedo sobre temas de comunicación y cultura. Habiéndome presentado extensamente, querría también contarles un poco sobre la diplomatura con orientación en artes. En este caso me quedé un segundo pensando sobre qué significa y qué se entiende por gestionar. Lo primero que uno pensaría es que una gestión está muy emparentada con un trámite. De hecho, la gestión cultural en los últimos 20 años ha estado asociada generalmente a la administración pública. Por eso también se entiende al gestor como un tipo que se ocupa de sacar adelante un expediente, pensar un presupuesto. Hay una cosa muy burocrática que en el mejor de los casos podríamos entender esa burocracia en el sentido de Max Weber, pero en el peor de los casos nos imaginamos prácticamente un empleo público con sus avatares y sus desafíos, los buenos, los malos por supuesto. Pero yo querría ampliar esta etimología de gestionar, ¿no? Porque en el fondo yo creo que el trámite está bien, que hay que hacerlo, pero me parecería más interesante apostar por etimologías falsas, ¿no? Casi todo lo falso termina siendo más interesante que lo verídico. Si yo me encuentro un dólar celeste, o no vamos a hablar de moneda nacional con otros presidentes, pero si me encuentro un dólar celeste seguramente lo conservaría como un elemento, como una curiosidad, ¿no? En este caso la curiosidad serían dos etimologías falsas del concepto de gestionar, que tampoco son mías y que yo quería compartir con ustedes. La primera pertenece a un teórico uruguayo, un amigo de la casa, alguien que nos apadrinó en los primeros pasos de Fundación Abaco, que es Rubens Vallardo, que dirige la maestría en gestión cultural de la Universidad de San Martín. Rubens dice: gestionar debería venir del gesto, o sea, lo que él incorpora como importante en la definición de gestionar es la decisión que tomamos y la realidad que construimos, o la incidencia que producimos a partir de una decisión. Por ejemplo, una decisión de programación, una decisión de una estética, una decisión de interactuar con determinado colectivo. Traducimos esto: programar música o programar teatro incide de distinta forma en la comunidad de creadores, de artistas, de públicos, en la realidad institucional. Entonces Vallardo nos dice: no nos fijemos en cómo vamos a hacer este trámite, cómo lo vamos a gestionar, que el trámite, insisto, habrá que hacerlo, lamentablemente, sino en el gesto que vamos a tener. Y otro tipo que lanza una definición interesante de gestionar es Rubén Schumacher. Rubén Schumacher, para quienes lo conocen o para quienes no lo conocen mejor, es un director de teatro conocido, un tipo que es fundamentalmente un creador. Le ha tocado gestionar salas de teatro y también algún festival junto con un cordobés, con Alberto Ligarupi. Gestionaron el FIBA, el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires. Y Schumacher, cuyo apellido tiene tantas consonantes que jamás nadie lo escribió bien, ni siquiera él, ni sus padres, ni sus abuelos, es un misterio cómo se escribe este apellido correctamente, dice: lo importante no es gestionar, no es tramitar. No sé si es el gesto de Vallardo, sino que lo importante es gestar, dar a luz, generar una criatura nueva, que suceda algo que sin nuestra intervención no hubiera sucedido. Yo rescato también esta otra definición falsa, trucha, que propone Rubén Schumacher, porque realmente sitúa a los gestores culturales en un punto que a mí me parece interesante, valioso, que es el de mediadores entre el público, los destinados
destinatarios, los beneficiarios de una actividad cultural y los creadores, ¿no? Ahí el gestor cultural consigue que esa conexión se dé y eso me parece a mí más interesante, como les decía al principio, que el simple hecho de tramitar o gestionar algo, ¿no? Pensemos por un instante que una persona bailando, actuando en su casa, preparando un espectáculo, tal vez esté generando un acontecimiento artístico, pero para que ese acontecimiento artístico se transforme en un hecho cultural, hemos de contar con un público. Esto lo podríamos trasladar a muchas otras disciplinas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un conjunto de cuadros, son, tal vez si el artista o los críticos o el público lo consideran, sin lugar a dudas, obras de arte. Pero que estos cuadros estén colgados en un museo y que el director del museo o el encargado de comunicación consiga que el público vea la obra, la critique, la compre, intente quemarla, lo que sucede después de esa conexión entre la obra y el público, eso que ha nacido es nuevo y esto es algo que se ha gestado y un poco esta es la idea de Rubén Schumacher. Bueno, en base a esta idea de dos definiciones fraudulentas de las cuales no me hago cargo de gestionar, yo quería un poco darle una introducción a la mesa y contarles también algunas particularidades de la diplomatura en gestión cultural con orientación en artes, que es la que coordino, que tiene la particularidad de ser un espacio bastante horizontal. Pensemos que nos encontramos generalmente en un ámbito académico en el que asisten o idóneos, tal vez tengan 10, 20, 30 años de ejercicio de la profesión en una institución cultural, o tal vez se trate de un espacio en el que contamos con personas que se han formado de grado en recursos humanos, administración de empresas, o alguna disciplina del arte, o sociología, o comunicación. Por consiguiente, cada uno de los asistentes al curso, bueno, tiene un aporte para hacer en un plano de horizontalidad que es uno de los ejes, de las ideas fuerzas que impulsan nuestra diplomatura. Otro, lo acabo de mencionar, es la interdisciplinariedad tanto de los docentes como de los alumnos. Es un territorio de cruce, un espacio de intercambio de opiniones donde generalmente no nos ponemos de acuerdo. El objetivo de este tipo de cursos no es convencer a nadie de nada, sino enriquecernos, intercambiar opiniones. Y en ese sentido, este curso se caracteriza por una interdisciplinariedad importante. Y también creo que el curso tiene como particularidad que aspira a dotar de este campo, que veremos seguidamente si es un ámbito profesional o no, o si existe como tal, aspira justamente a ir pensando entre todos condiciones profesionales para desempeñarnos. Hasta hace poco tiempo los gestores culturales veníamos de ONG o de espacios de voluntariado y por consiguiente se suponía que nuestro trabajo devenía de un compromiso con esa realidad. Y en ese sentido debíamos hacerlo gratis o en condiciones no profesionales. A partir de un tiempo a esta parte, la gestión cultural ha ido construyendo un itinerario, una bibliografía crítica, distintas perspectivas para una misma realidad, formas de leer el contexto artístico. Hemos ido adquiriendo voces, generando congresos, másters, doctorados, y por consiguiente, un poco manera de cierre, desde nuestra diplomatura lo que pretendemos es ir pensando cuáles son las condiciones profesionales, no solo del gestor que dirige una institución, sino de aquellos gestores que tienen compromisos distintos, ¿no? Diseño de exposiciones, su montaje, su comunicación, la administración económica de los recursos, la gestión de recursos, conseguir fondos internacionales, todo un circuito que cada vez se complejiza más y que cada vez demanda de más condiciones profesionales. Bueno, un poco esta es mi introducción al tema. Le voy a pasar ahora el micrófono a mis compañeros, que esperemos que sean más claros que yo y sobre todo más divertidos. Y si alguno de ustedes está despierto, luego de eso, cuando nosotros terminemos, escucharemos a nuestros invitados que seguro que tienen temas importantes para contarnos. De vuelta, les agradezco mucho que hayan venido.